Hola, hola, buenas tardes, compañeros. Continuamos con lo que es el tema de capacitores. La anterior semana les he enviado, ¿no? Lo que es el video para hallar la capacitancia de un cilindro, de una esfera. También se puede hallar de otra manera, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, pero estamos en lo que es el tema de capacitores, ¿no? Entonces, aparte de los ejercicios que les he mandado, entonces otra parte importante es lo que son circuitos con capacitores. Y ahí aparte, ¿qué pasa cuando en un capacitor le metes un dieléctrico? Entonces vamos a ver esa parte ya. Entonces el primer ejercicio nos dice un trozo de dieléctrico se introduce parcialmente entre las placas de un capacitor de placas paralelas, ¿no? Como se muestra en la figura. Ya entonces, una vez más, esto directamente lo pueden sacar del formulario. A ver, vamos a ver. Ya, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Ahí está lo que son las capacitancias, ¿no? Y ahí tenemos lo que son placas paralelas, ¿no? Placas planas y paralelas. Entonces aquí tenemos lo que son las dos placas y si aquí en medio de las dos placas le metes lo que es un dieléctrico que tiene epsilon supere, entonces la capacitancia es igual a este valor, ¿no? Que sería la permitividad relativa por la permitividad del vacío por el área, ¿ya? Por el área de la placa, ¿no? Por toda esta su área de la placa divide entre la distancia que separa las dos placas, ya la distancia entre las dos placas. Entonces de ahí lo pueden sacar, ya es igual, se puede demostrar como les he enviado el video, ¿no veis? Sacamos la capacitancia de un cilindro, de una esfera, ¿no ve? Entonces de la misma manera se puede demostrar esta fórmula, ya, pero para fines prácticos directamente vamos a utilizar lo que es la fórmula, ¿no? Ya luego, esta igual es la capacitancia de un cilindro donde aquí lo único que se está aumentando es el epsilon supere, ya que es una permitividad relativa. Es decir, que en medio del cilindro no está vacío, ¿no? Sino que va a haber lo que es un dieléctrico. Entonces eso simplemente se le multiplica a lo que es el epsilon sub cero, ¿no? Luego lo que es 2pi sobre el logaritmo del radio mayor sobre el radio menor, ¿no? Y todo eso multiplicado por la longitud. Esto ya lo hemos demostrado, ¿no? En el video que les he enviado. Ya luego lo que es la capacitancia de un capacitor esférico, igual ya está acá, ¿no? Donde simplemente igual, si es que acá en medio del capacitor hubiese lo que es un dieléctrico, entonces hay que aumentarle lo que es epsilon sub R, ¿no? Que sería la permitividad relativa, ¿no? Del medio, ¿no? Puede ser madera, plástico, goma, ¿no? Etcétera. Entonces de acá simplemente igual ustedes lo pueden sacar. Luego otro dato interesante sería, ¿ya? ¿No? Más adelante lo vamos a ver que, bueno, incluso ahorita lo vamos a ver, que los capacitores, ya estos capacitores que están viendo acá, se pueden representar en lo que son circuitos. Ya, por ejemplo, aquí están viendo un capacitor, ya en un capacitor va a haber lo que es una caída de tensión, una diferencia de potencial, ya. En este capacitor uno hay una diferencia de potencial y aparte de la diferencia de potencial, va a haber lo que es una carga, ya. Entonces, lo mismo para el capacitor 2 sub 2, igual va a haber una caída de potencial en este capacitor, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Y para el capacitor 3, ¿no? Igual va a tener un cierto voltaje este capacitor, ¿ya? Y también va a tener lo que es una determinada carga, ¿ya? Y esos capacitores para nosotros lo podemos reducir, ¿no? Como están viendo, hay tres capacitores en serie y lo podemos volver a un solo capacitor. ¿Cómo lo vamos a volver a un solo capacitor? Va a ser de esta manera, ya que están viendo acá. Esto igual lo pueden trabajarlo así directamente, ¿no? Fíjense que va a ser uno sobre capacitancia uno más uno sobre capacitancia 2, ya, pero lo general, si estos tres lo quisiéramos volver uno solo, entonces sería uno sobre la capacitancia equivalente, ¿no? Que es esta de aquí abajo, ya. Va a ser igual a uno sobre la capacitancia uno más uno sobre la capacitancia 2 más uno sobre la capacitancia 3, ¿ya? Eso sería lo general, ¿no? Y si es que acá, digamos, hubiese un cuarto capacitor, entonces sería más uno sobre la capacitancia 4, ¿no? Entonces sería de esa manera. Y de acá, como están viendo, tendríamos que despejar lo que es la capacitancia equivalente, ¿no? Entonces vendría aquí arriba a multiplicar y todas estas sumas inversas vendrían aquí abajo a dividir, ¿no? Entonces nos quedaría uno sobre la sumatoria de las inversas, ¿no? Y eso sería la capacitancia equivalente, ¿no? Y eso es lo que le está mostrando acá, ¿no? La capacitancia entre el punto A y B, la capacitancia equivalente va a ser uno sobre la suma de las inversas de las capacitancias, ¿ya?
Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando tenemos voltajes, ya que están en serie, ya si está uno detrás de otro, están en serie, ya si es que solamente tienen un punto en común, están en serie, ¿no? Aquí un punto en común igual. Entonces, cuando los voltajes están en serie, igual como en este caso, entonces los voltajes o los potenciales, las diferencias de potencial ya se suman, ¿ya? Entonces el voltaje total sería la suma de los tres voltajes, voltaje uno más voltaje 2 más voltaje 3, ya eso les está diciendo esto. Luego, cuando las cargas están en serie, ¿no? Carga uno, carga 2, carga 3, cuando están en serie, ya las cargas van a ser iguales, ¿no? La carga entre el punto A y el punto B, o la carga total, es igual a la carga uno, es igual a la carga 2, es igual a la carga 3. Ya eso tienen que tener en cuenta, ¿no? En serie las cargas son iguales, en serie los voltajes se suman, ¿ya? Y en serie la capacitancia equivalente es uno sobre la suma de las inversas de las capacitancias. ¿Ya? Y luego va a haber otra combinación, ¿ya? Entonces en acá estaban en serie y ahora también pueden estar en paralelo, ¿ya? Existen esas dos combinaciones, ¿no? Y cuando están en paralelos, ¿ya? La capacitancia total, ¿ya? Simplemente va a ser la suma, ¿ya? La capacitancia equivalente simplemente va a ser la suma, va a ser la capacitancia uno más la capacitancia 2 más la capacitancia 3, ¿no? Y si es que acá hubiese una cuarta capacitancia 4, digamos, entonces aquí sería más la capacitancia 4, ¿no? Entonces, cuando están en paralelo, se suman las capacitancias para obtener lo que es la capacitancia equivalente, ¿ya? ¿Cómo sabes que está en paralelo? Porque tiene dos puntos en común. Ya fíjense que la capacitancia 2 respecto a la capacitancia uno tiene dos puntos en común. Eso significa que está en paralelo. Igual, la capacitancia 3 está en paralelo con la capacitancia 2, ¿no? Entonces tienen dos puntos en común. Ya, en cambio, en serie solamente tenían un punto en común, ¿no? Fíjense, la capacitancia 2 respecto a la capacitancia uno solamente tenía un punto en común en serie. Ya, y luego cuando están en paralelo, los voltajes son los mismos, ¿ya? El voltaje entre acá y acá, entre el punto A y B, es igual al voltaje uno, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, ¿ya? En paralelo los voltajes son iguales, ¿ya? Y en paralelo las cargas se suman, ¿ya? Entonces las cargas, la carga total de esto va a ser carga uno más carga 2 más carga 3. Entonces en paralelo las cargas se suman, los voltajes son iguales, en paralelo, ¿no? Que es más o menos lo contrario de en serie, ¿no? En serie los voltajes son los que se suman y las cargas son iguales, eso en serie, ¿ya? Entonces ahí también pueden ver lo que es el formulario, ¿ya? Y luego también se utiliza esto, pero esto no he visto que entre a los exámenes, tampoco he visto, creo que avanza el docente, pero no he visto en los exámenes, la verdad, ¿ya? Entonces esta parte es un poco larga y medio que, ¿para qué lo vamos a tocar? Lo que sí he visto un poco es que en resistencias sí hay esa conversión de delta estrella. Ya esto sí lo vamos a ver, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero fíjense, si es que hubiera esta combinación, simplemente es aplicar las fórmulas, ¿no? Ya, por ejemplo, ahí te está diciendo, ¿no? La capacitancia uno, perdón, la capacitancia A va a ser igual a la capacitancia uno. Ya, o sea, si tú tuvieras así tu circuito, ya, y lo quisieras convertir a esta forma, ya, de estrella a delta, entonces la capacitancia A te dice es igual a la capacitancia uno por la capacitancia 2, ¿no? Y dividido entre la suma de las tres capacitancias, capacitancia uno, 2 y 3, ¿no? Si es que tú quieres de esta forma convertirlo a esta forma, ¿no? E inversa, si es que tú quieres convertirlo, si tú lo tienes así, digamos, pero tú no lo quieres así, lo quieres transformar a esto, ¿no? De delta estrella. Entonces la capacitancia uno, ¿no? Va a ser igual a la capacitancia A por la capacitancia B, más B por C, más C por A, ¿no? Y eso divide entre la capacitancia C. ¿No? Entonces es convertir de esto a esto y de esto a esto, ¿no? Y ahí está, para una transformación y esta es para la otra transformación, ¿no? Obviamente, si ya lo tienes así en delta, se supone que tú ya tienes los valores de este y de este, ¿no? Para convertirlo a esto, ¿no? Por eso ya directamente lo reemplazas en la fórmula. Ya, entonces con esa pequeña introducción vamos a pasar ahora a lo que es nuestro ejercicio. Ya, entonces esta capacitancia de placas paralelas se le introduce lo que es un dieléctrico, ¿no? Y este dieléctrico tiene una, ¿qué se llama?
Tiene lo que es una constante dieléctrica. Ya, esto. Mm, esa constante dieléctrica, más que todo, yo lo he visto que lo dan en forma de K. Ya no he visto que le dan en forma de epsilon super. Ya, pero si es que les dan en forma de epsilon super, entonces aquí al epsilon sub 0 sería multiplicarlo por epsilon super, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué nos dice? Hay la capacitancia del sistema. Ya, entonces acá tenemos un capacitor de placas paralelas hasta una cierta distancia. Vamos a ver qué pasa con la carga y el voltaje en coyunción estrella y triángulo. Ya. Ya, para lo que es la carga y lo que es el voltaje, ya, para lo que es la carga y lo que es el voltaje, no se estudia mucho, ya, pero se utiliza lo que es ¿cómo se llama esto? Lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff, ya. Para sacar lo que es la carga y lo que es el voltaje, entonces tendríamos que calcular lo que es el voltaje, ya. Como les digo, no se utiliza mucho esto, ya. Si es que ustedes son de eléctrica, de electrónica, lo van a ver más que todo en circuitos uno, ya. Y eso creo que ni ahí se ve esto. Entonces, si es que son de otra carrera, no. Y aparte el docente tampoco creo que avanza, ¿no? Ahora, si es que avanza, me mandan una captura y ahí les voy a indicar, ¿ya? Pero para sacar así directamente lo que es el voltaje, ya tendríamos que calcular el voltaje y el voltaje en este punto, ¿no? Y el voltaje, ¿no? Que se llama la capacitancia es igual al voltaje dividido entre la carga, ¿no? Entonces ahí tendríamos que despejar la carga. La carga va a ser igual al voltaje sobre la capacitancia. Entonces, para obtener lo que es la carga, sí o sí tienes que conocer lo que es el voltaje, la diferencia de potencial en esos puntos, y aparte tienes que tener lo que es la capacitancia, porque así de forma directa, no hay. ¿Ya? ¿No? Entonces, si hubiera de forma directa, igual estaría en este formulario, ¿no? Pero no, no hay, ¿ya? Por lo general, se hace estas transformaciones ya para llegar a esto, para llegar a paralelo, para llegar en serie, donde ahí sí ya directamente podemos conocer lo que es el voltaje y la carga, ¿no? Entonces, para eso se hacen estas transformaciones. Pero, como les digo, no utiliza, ¿ya? Pero si es que el ingeniero avanzara, ¿no? Entonces me mandan y lo vemos, ¿ya? Hacemos un ejercicio de eso. Ya, entonces, como les iba diciendo, ¿no? La capacitancia, ya cuando no hay un dieléctrico, ¿no? Entonces en acá simplemente es epsilon sub cero, ya si es que hubiese un dieléctrico, entonces hay que tomar en cuenta que es el epsilon, ya. Ahora, porque esta parte igual, ¿cómo se llama? Esta parte, cuando hay un dieléctrico, ya este epsilon ya es en el fondo esto, ¿no? Que es epsilon sub cero por K. Ya, ahorita van a entender bien. Ya. Entonces, cuando solo hay aire, cuando hay vacío, utilizamos esto, ¿no? Que solamente es con el epsilon sub cero, que es la permitividad del vacío, ¿ya? Cuando solo hay aire nada más, cuando hay vacío. Y cuando se le introduce un material dieléctrico, entonces a esta permitividad del vacío hay que multiplicarla por lo que es la constante dieléctrica, ¿ya? También se estaba viendo eso en el formulario, ¿no? En placas paralelas, fíjense que al epsilon sub cero, ¿no? Cuando hay un material, ya se le multiplica por este epsilon sub r, que en nuestro caso, como les digo, no se trabaja mucho de esta manera, entonces este epsilon sub r para nosotros es el K, la constante dieléctrica, ¿ya? De esa manera lo vamos a trabajar. Ahora, si es que elige utilizar el epsilon sub r en vez del K, entonces eso igual me avisan ya para trabajarlo igual con epsilon sub r directo. Ya, pero eso es, cuando le metes un material dieléctrico, entonces al epsilon sub r le tienes que multiplicar por perdón, al epsilon sub 0 le multiplicas por este epsilon sub r. Y cuando solo hay aire, cuando hay vacío, entonces en ese caso simplemente sería así, solo con el epsilon sub 0, ya cuando hay vacío. Ya. Entonces, estamos viendo que hay dos configuraciones, ¿no? En una parte, nuestro capacitor ya hay vacío, hay aire, y en la otra parte hay un material dieléctrico, ¿no?
Entonces, ahora yo les pregunto, entre estos dos capacitores, ¿no? Que en el fondo son dos capacitores, cuántos puntos de unión hay? ¿Ya? ¿Cuántos puntos? Hay un punto de unión, están en serie, o hay dos puntos de conexión que estarían en paralelo. ¿No? Como estamos viendo, fíjense, solamente hay un punto de unión. Ya fíjense que todo esta cara, ¿no? Que sería una cara rectangular, es solamente un punto de unión, por lo cual ambos capacitores están en serie, ¿no? Como les he explicado más antes. Entonces nosotros podemos, espérenme un ratito. Ya. Bueno, sí, no, no estoy equivocando, me estoy rayando. Ya. Para este caso, ¿qué se llama? No hay que tomar en cuenta lo que es el material, ya. Fíjense que yo estaba haciendo el punto de unión. El punto de unión yo le estaba haciendo lo que es el aire, ya con lo que es el aire con lo que es el dieléctrico, ¿no? Y yo estaba diciendo que aquí solamente hay un punto de unión, ¿ya? Pero no hay que, ¿qué se llama? No hay que tomarlo así, ya no es la unión entre el aire y el dieléctrico, sino lo que interesa es la unión de las placas, ya. Entonces fíjense que las placas, una placa se está conectando aquí arribita y la otra placa se está conectando aquí arribita, ¿no? Entonces en ese caso sí hay dos puntos de unión, ¿no? Entonces lo que nos interesa es la conexión de las placas, ¿ya? Aquí hay un punto de unión y aquí abajito igual hay otro punto de unión, ¿no? Entonces, como hay dos puntos de unión, ahí sí estarían los capacitores en paralelo, ya como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un capacitor 1, que hay aire, hay vacío, y hay otro capacitor 2, ¿no? Aquí lo que interesa es la unión de las placas, ¿no? Ahí está. Y el capacitor 2 está ahí con su dieléctrico, ¿no? Entonces, la capacitancia equivalente ya hemos visto cuando están en paralelo que va a ser la suma, ¿no? Entonces, cuando las capacitancias están en paralelo, así en paralelo, la capacitancia total va a ser la suma, los voltajes son iguales y las cargas se suman. Ya, entonces, cuando hay dos en paralelo, directamente la capacitancia equivalente, estos dos capacitores lo vamos a unir y la capacitancia equivalente va a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2, ¿no? En paralelo. Ya, pero la capacitancia 1 simplemente hay aire, ¿no? Hay vacío. Entonces vamos a utilizar lo que es esto, ¿no? Va a ser directamente epsilon sub 0 por la superficie dividida entre la distancia, ¿no? La distancia igual es, en este caso la distancia es A, ¿no? Entonces aquí está epsilon sub 0 por la superficie 1, ¿no? La superficie, esta primera superficie 1. Ya, y eso dividido entre la distancia 1, que en este caso sería A, ¿no? Pero ahorita vamos a ir reemplazando. Ya, luego, más la capa distancia 2. La capa distancia 2 va a ser igual a epsilon, ¿ya? Pero otra vuelta, ¿no? Epsilon ya es epsilon sub 0 por K, ¿ya? Entonces aquí ya es epsilon sub 0 por K, o en vez de K, epsilon sub R, ¿no? Es lo mismo. Ya, y aquí estaría eso, ¿no? Aquí está epsilon por la superficie 2, ¿ya? Y eso divide entre la distancia 2, ¿no? Entonces ahora vamos a ir reemplazando datos. Ya en acá epsilon se queda lo mismo, luego ¿a qué es igual la superficie 1? Ya, esta superficie 1. Esta superficie de acá, ¿no? Esa es la superficie de esta mi capacitancia 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser igual a esa superficie? El área de un rectángulo va a ser base por altura, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería la base? Ya fíjense que acá la base va a ser igual a X, ¿no? Y la altura, ¿a qué va a ser igual? La superficie va a ser X por la altura. Y esta altura, ¿a qué va a ser igual? Si sabemos que la superficie total es S, ya la superficie total es S, ¿no ve? Y todo esto mide B, ¿no? Entonces esta altura H la vamos a llamar, ¿a qué va a ser igual? La superficie total va a ser igual a B por H, ¿no? Entonces de aquí H va a ser igual a S sobre B, ¿no? Entonces la superficie, solamente la parte de rojo, va a ser igual a X por H, ¿no? Que sería S sobre B, ¿no? Y esa sería la superficie 1. Y ahí esta superficie 2, ¿a qué va a ser igual? La superficie 2 va a ser igual a
la base, que sería B menos X, que sería B menos X por la altura, ¿no? Pero la altura ya hemos visto que es la superficie total dividida entre B, ¿no? Y ese sería, ese es 1 y ese es 2. Ya, y eso es lo que tenemos acá, ¿no? En vez de colocar S sub 1, estamos colocando X por S sobre B, ¿no? Y en vez de colocar S sub 2, estamos colocando B menos X por S sobre B. Ya, y luego la distancia 1 y la distancia 2, la distancia que separa a las placas, ¿no? Es la misma distancia, tanto para el capacitor 1 como para el capacitor 2, ¿no? Que va a ser una distancia de A. Entonces ahí directamente coloco lo que es la distancia de A, ¿no? Aquí está A y aquí está A. Entonces, una vez que lo tengo de esa manera, ¿no? Y aquí igual estoy reemplazando lo que es el epsilon, estoy colocando epsilon sub 0 por K, ¿no? Entonces, directamente hay que ir simplificando, ¿no? Eso ya son operaciones algebraicas, ¿no? Entonces, aquí aplicamos lo que es multiplicación de medios con medios, extremos con extremos, ¿no? Aquí me quedaría A por B, ¿no? Y epsilon sub 0 por X por S, ¿no? Aquí lo mismo, medio con medio, extremo con extremo, ¿no? Y me quedaría B por A, ¿no? Y S pasa a multiplicar a todo esto, ¿no? Ya luego de aquí voy a factorizar, ¿no? De aquí factorizo lo que es A por B en la parte del denominador, factorizo epsilon sub 0 por S, ¿no? Ahí estoy factorizando. De este primero me queda solo lo que es X, ya de este segundo me queda lo que es la constante dieléctrica K por B menos X, ¿no? Y nada más, ahí quedaría, ¿ya? Y luego lo que es la capacitancia, sus unidades es en faradios, ¿ya? Faradios, ¿ya? Esas son sus unidades de la capacitancia. Luego las unidades de la carga, ya conocen, ¿no? Coulombs, las unidades de diferencia de potencial, volts. Ya, eso sería el primer ejercicio, ¿ya? Nada más, eso. Ya, entonces aquí estamos viendo que estaban paralelos. Ya, vamos a pasar al segundo ejercicio. Nos dice, se construye un capacitor de placas paralelas utilizando tres materiales dieléctricos como se muestra en la figura. La figura que de L es mucho más largo que D. Entonces el L es mucho más largo que D. Y encuentre la expresión para la capacitancia del dispositivo en términos de A, D, K1, K2, K3. Calcule la capacitancia usando los valores y ahí nos da ciertos valores, ¿no? Ahí tenemos lo que es la capacitancia. Entonces ahí, esa es una vista lateral, ¿no? Y el área, ¿no? Estas capacitancias, estas placas tienen una cierta área, ¿no? Esta es la longitud L de medios, esta es D, ¿no? Ya, y esto es L medios, ¿no? L medios hasta acá y acá D medios. Entonces ahí tenemos lo que son los datos. Ya, entonces acá vamos a tener lo que es una primera capacitancia, ¿no? Aquí. Aquí vamos a tener lo que es una primera capacitancia, ¿no? Ahí. Ya, luego estamos viendo que respecto a las placas va a haber dos puntos en común, ¿no? Aquí está mi primer punto en común y mi primer punto en común, ¿no? Entonces esta mi capacitancia 1 está en paralelo con estas otras dos capacitancias, ¿ya? Como estamos viendo aquí estas dos capacitancias, ¿ya? Ahora sí, esas dos capacitancias están en serie, ¿ya? En acá, las dos, una está seguida de otra, ¿ya? Es como decir, más o menos se puede suponer que aquí hay otra placa, ¿ya? Aquí hay otra placa, entonces aquí tendrían un punto en común, ¿no? Esta con esta, solamente tendría un punto en común. Ya, de ahí es de donde sacamos que la primera capacitancia 1 está en paralelo, ¿no? Tenía dos puntos con estas dos capacitancias, ¿ya? Y esas dos capacitancias, capacitancia 3 y capacitancia 2, estarían en serie. Ya, entonces, lo primero es que tenemos que reducir lo que es el sistema. Entonces, estas dos capacitancias están en serie, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar una sola capacitancia, ya de estas dos capacitancias, que va a ser la capacitancia 4, la vamos a llamar. Entonces, 1 sobre la capacitancia 4, que es la capacitancia equivalente de estas dos, va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3, ¿ya? Eso, ¿no? O si es que ustedes quieren, igual pueden decir la capacitancia 4 es igual a 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3, ¿no? Así de forma directa, como estaba en el formulario. Eso ya depende de ustedes. Ya, entonces de acá, por ejemplo,
aquí nos quedaría de esta manera, ¿no? Sería la capacitancia 4, va a ser igual a 1 sobre, y ahí nos quedaría lo que es capacitancia 2 por capacitancia 3, todo eso sobre la capacitancia 3 más la capacitancia 2, ¿no? Si es que unimos estas dos. Ya, y hacemos medios con medios, extremos con extremos, me quedaría capacitancia 2 por capacitancia 3 sobre capacitancia 2 más capacitancia 3. ¿No? Y eso es lo que tenemos acá, ¿ya? Ahí está directo, ¿no? Capacitancia 2 por capacitancia 3 sobre la suma de las capacitancias. Entonces la capacitancia 4, ¿no? Entonces reemplazamos lo que es la capacitancia 2, ¿a qué es igual? La capacitancia 2 ah, tiene lo que es una constante dieléctrica 2. Ya esto ha faltado anotar, ¿no? Ya tiene una constante dieléctrica 2, la capacitancia 3 tiene lo que es una constante dieléctrica 3. Ya, y luego lo que es la capacitancia 1 tiene una constante dieléctrica 1, ¿no? O sea, son tres materiales distintos, ¿no? Puede ser aquí madera, plástico, aquí goma, ¿no? Entonces, para la capacitancia 2, ¿a qué va a ser igual el área? Ya, si es que hasta acá es la longitud total, ¿no? La longitud total, y hasta acá es L medios, eso significa que esta distancia también va a ser L medios, ¿no? L medios más L medios nos da L, ¿no? Entonces, el área que ocupa esta capacitancia 2 solamente es la mitad, ¿no? Sería A medios. Ya, esa sería la superficie 2, digamos, ¿no? Para la capacitancia 2. Ya, donde vamos a multiplicar por lo que es el K2, ¿no? Y por lo que es epsilon sub 0, ¿no? Aparte. Y luego, ¿qué más? ¿Cuál sería la distancia? Luego, la distancia de acá a acá es una distancia D, ¿no? Y de acá a acá es una distancia D medios, por lo cual la distancia del capacitor 2 va a ser igual a D medios, ¿no? Porque D medios más D medios nos va a dar D, ¿no? Entonces, la distancia es igual a D medios. Y con esos datos reemplazamos en lo que es la capacitancia 2, ¿no? Aquí sería K2, ¿no? Constante dieléctrica 2 multiplicado por epsilon sub 0 por la superficie es a medios, dividido entre la distancia es de medios, ¿no? Esa sería la capacitancia 2. La capacitancia 3, la capacitancia 3 va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser la constante K, a ver, capacitancia 3 va a ser la constante K3 por epsilon sub 0 por la superficie. Igual, como ocupa solo la mitad de las placas, ¿no? Entonces aquí va a ser la superficie, va a ser a medios. Y eso divide entre la distancia, ¿no? Y ahí ya te da directo la distancia, que sería de medios, ¿no? Esa sería la capacitancia 3, ¿no? Como está acá, K3 por eso el sub 0 por A sobre D. Luego, en aquí, ¿qué está pasando? En acá, ¿qué está pasando? En acá, lo que pasa es que hacemos la multiplicación de medios con medios, extremos con extremos, nos quedaría de esta manera, ¿ya? Si hacemos medios con medios, nos quedaría 2D, ¿no? Y si hacemos extremos con extremos, nos quedaría que este 2 pasa aquí arriba a multiplicar, ¿no? Y de acá es que este 2 se simplifica con este 2. Ahí simplemente nos queda K3 por epsilon sub 0 por A sobre D, ¿no? Entonces aquí ya está más directo, ya por eso está aquí así. Bueno, aquí igual lo colocaremos directo. Bien. Entonces ahí tengo lo que es el valor de la capacitancia 2, capacitancia 3, ¿no? Capacitancia 2 más la capacitancia 3, ¿no? Entonces aquí es hacer operaciones algebraicas. Entonces para la multiplicación nos va a quedar K2 por K3, ¿no? Epsilon sub 0 al cuadrado, A al cuadrado y distancia al cuadrado, ¿no? Luego para la parte de la suma en el denominador hay que factorizar, sería epsilon sub 0 por A sobre la distancia de este primero, nos va a quedar lo que es el K2 más K3, ¿no? Y de acá se simplifica, como están viendo una distancia con una distancia, un área con un área y un epsilon sub 0 con un epsilon sub 0, ¿no? Se simplifica. Y nos quedaría de esta manera, ¿no? Todo esto que está acá prácticamente desaparece, ¿no? Desaparece. Y nos queda aquí K2 más K3, ¿no? Lo que ha pasado es que al simplificar una distancia con una distancia y hacer el producto medios con medios, extremos con extremos, entonces una distancia que ha sobrado de acá es esta distancia de acá, ¿no? Y aquí se ha simplificado uno, aquí se ha simplificado otro, ¿no? Y nos queda solo elevado a la unidad.
Ya, y esa sería mi capacitancia 4. Vamos a ver. Ya, mi capacitancia 4, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho todo ese proceso, ya nuestro circuito nos ha quedado de esta manera. Ya, esta es la capacitancia 1 y estos dos capacitores le hemos vuelto un solo capacitor, que es la capacitancia 4, ¿no? Y nos queda de esta manera. Ya, eso es lo que hemos hecho. Ya, capacitancia 1, capacitancia 4, ya al hacer todo este proceso. Pero ahora, como están viendo, tenemos lo que son dos capacitores en serie, ¿no? La capacitancia 1 y la capacitancia 4. Entonces, perdón, tenemos dos capacitores en paralelo, ¿ya? Y cuando están en paralelo, directamente es la suma de los capacitores, ¿no? Entonces, la capacitancia total, ¿ya? La capacitancia de este con este, para que nos salga un circuito con un solo capacitor, es decir, el circuito nos va a quedar así, ya así, y esta va a ser la capacitancia equivalente. ¿Ya? Estos dos lo vamos a ir simplificando, ¿no? Entonces, para yo convertirlo en un solo capacitor, ahora que están en paralelo, directamente es la suma de las capacitancias, ¿no? Entonces, la capacitancia 1, ¿a qué va a ser igual? Ya, la capacitancia 1 va a ser igual a su constante dieléctrica, ¿no? Que sería K sub 1 multiplicado por epsilon sub 0 por la superficie. La superficie es lo mismo, ¿no? Si esto es L medios, esto es un área total, igual aquí va a ser A medios, ¿no? Y eso dividido entre la distancia, ¿no? La distancia de la capacitancia 1 es la distancia total de aquí, D. Entonces la capacitancia 1 va a ser igual a la constante 1 por epsilon sub 0 por A sobre 2 por D, ¿no? Esa sería la capacitancia 1. Ya, eso es lo que tenemos acá, ¿no? La capacitancia 1. Ya ahí está, ¿no? Y la capacitancia 4 que hemos encontrado recientemente, ¿no? La capacitancia 4. Entonces, haciendo la suma, como están viendo, sería factorizar nada más, ¿no? Sería epsilon sub 0, vamos a factorizar el área, vamos a factorizar la distancia, ¿no? Y acá me quedaría lo que es K sub 1 sobre 2, ¿no? Y aquí me quedaría K sub 2 por K sub 3 dividido entre K sub 2 más K sub 3, ¿no? Y esa sería la capacitancia total, ya en lo que es en forma teórica, ¿no? Ahora para el inciso B, ¿no? Ahí está, hemos calculado en términos de esto, ¿no? A, D, K1, K2, K3. Ahora, para el inciso B nos dice el área va a ser igual a 1 centímetro al cuadrado, ya la distancia va a ser 2 milímetros, ya, y luego lo que es, ahí nos da, ¿no? Lo que son los valores, K sub 1, K sub 2 y K sub 3, ¿no? Entonces hay que reemplazar. Ya, entonces, un dato importante es que el área siempre tiene que estar en metros, ¿no? Luego lo que es epsilon sub 0 ya conocemos, ¿no? 8.85 por 10 a la menos 12. Ahora el área tiene que estar en metros, ¿no? Entonces nos decía 1 centímetro al cuadrado, ¿no? Y 1 centímetro al cuadrado, ya convertido a metros, ya va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4, ¿no? Eso sería 1 metro cuadrado, ¿no? O sería 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Entonces no hay que trabajar en centímetros, ya es la primera consideración que hay que tener en cuenta. Luego la distancia igual nos daba en lo que es en milímetros, ¿no? Entonces, la distancia en metros, si te estaba dando en milímetros, ¿cuánto va a ser? 2 milímetros es 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? ¿Ya? Y luego K sub 2, K sub 3, ¿no? K sub 1, que nos daba, en esa parte no hay que hacer ninguna conversión, ya simplemente se queda ahí K sub 1, K sub 2 y K sub 3, ¿no? Entonces ahí está sin hacer ninguna conversión, ¿no? K sub. mm, en acá igual lo que ha pasado es que 2 ha ido a multiplicar a lo que es el K sub 2 y el K sub 3. Ya, este K sub 2 más K sub 3 ha ido a multiplicar a lo que es el K sub 1. Ya, de esta manera. Y luego este 2 está multiplicando a lo que es el K sub 2 más el K sub 3, ¿no? Aunque aquí creo que hay un problema.
A ver. Ya. K sub 2, K sub 3 está correcto. Luego aquí, ¿qué va a hacer? Luego aquí multiplicaría el 2. El 2 va a ir a multiplicar a K sub 2 por K sub 3. K sub 2, que sería... aquí está mal. Aquí va a ser 5.6. ¿No? El 2 va a ir a multiplicar aquí. K sub 2 por K sub 3. K sub 2 por K sub 3. Sería de esta manera. Y luego este K sub 1, que es 4.9, estaría multiplicando a lo que es la suma, K sub 2 más K sub 3, ¿no? K sub 2, ¿cuánto es? 5.6. Y eso más K sub 3. K sub 3 es 2.1, ¿no? Aunque está bien. Sí, el único problema era en acá, ¿no? En aquí 4.9. Pero si hacemos esta suma de 5.6 más 2.1 es 7.7, ¿no? Entonces la suma directa. Ya, el único problema era en acá, ¿no? Entonces, a ver si es que lo pueden meter ahorita a la calculadora. Ahorita estoy sin cálculo. No, ahorita estoy sin calculadora, ni en el software. Ya, esto, a ver, pues sáquenlo, ya, y me avisan. Ahorita sáquenlo y verifique, ya, el que dé el primer, ¿qué se llama? El primer resultado, le aumento 5 puntos en su segunda práctica. Ya, esto verifíquenlo. Ya, luego esto lo he sacado de lo que es un examen de hace 2 años, si no me equivoco, sí, de hace 2 o 2 años y medio, ya donde ha entrado lo que es un circuito con capacitancias. Ya, entonces, como están viendo, a nivel de examen tampoco va a entrar muy difícil, ¿no? Solamente va a entrar un circuito pequeño. Ya nos decía, en el circuito capacitivo de la figura 3 calcular la capacitancia. A ver, ¿quién ha sacado? Ahí está. Nos dice 1.76 por 10 a la menos 12. Ya, entonces me aquí ha fallado. Ya, a ver, te voy a anotar tus puntos. Ya, ahorita me hace recuerdo. Voy a sacar asistencia ya. Me hace recuerdo la que me ha enviado. Se va a acabar ahorita la reunión. Ya nos volvemos a conectar a las 1:15, ¿ya? Ya, nos volvemos a conectar ya a las 1:15.